Recorte masivo de personal. Y para los trabajadores que conservan su trabajo, privación del derecho a la jubilación. No podemos permitir esas injusticias. El trabajo, además de un deber social, es un derecho. Por lo tanto, debemos cuidarlo, ejercerlo y, en caso de ser necesario, defenderlo. Buenas noches a todos. Les agradezco su asistencia a esta conferencia. Es un placer estar aquí con ustedes. Espero que les sea de utilidad y que aprendamos juntos a defender nuestro trabajo y derechos que de ellos se adquieren. Mi nombre es José Omar Alcázar Gallardo. Soy abogado litigante, egresado de la Universidad Veracruzana, titular del despacho jurídico Alcázar y Asociados, con residencia en Poza Rica, Veracruz, ciudad petrolera. Me especializo en derecho laboral y seguridad social. Fui asesor jurídico de las secciones 13 y 25, con sede en Cerro Azul y Naranjos, Veracruz, respectivamente. Particularmente, defiendo los derechos del trabajador y sus beneficiarios. Me enorgullece informarles que en Alcázar y Asociados fuimos los primeros en demandar y ganar los juicios sobre el pago correcto de las prestaciones de gas y gasolina para los trabajadores jubilados con anterioridad a agosto del 2015. También obtuvimos a nivel nacional el primer laudo ganado sobre el cambio de régimen de cuentas individuales para el retiro por Afore al de jubilación. Actualmente llevamos asuntos de ese tipo en varios estados del país. Nos dimos a conocer a nivel nacional en páginas de Facebook como Salvemos Pemex y por recomendaciones de clientes que se han beneficiado por haber confiado en nuestro trabajo. Siempre nos ocupamos en hacer valer los derechos de los trabajadores y sus familias. Por tal motivo, hoy me dirijo a ustedes con la intención de orientarlos para que conozcan sus derechos y los hagan valer en este momento crítico en el que Petróleos Mexicanos se encuentra realizando un recorte masivo de trabajadores del personal que tiene bajo el régimen de confianza. Como sabemos, Pemex está llevando a cabo una reestructuración con el objetivo de reducir costos, por lo que ha anunciado que despedirá a 3,000 trabajadores de confianza, lo cual ya está realizando de manera arbitraria. Tenemos conocimiento que mediante engaño obtiene de los trabajadores la firma de su renuncia voluntaria, legalizando de esa manera la separación del empleo de ese trabajador. Por ello es que estamos aquí, para que ustedes conozcan sus derechos y sepan qué hacer en caso que la empresa les informe que serán separados de su empleo. Y con ello no caigan en engaño ni presiones y de esa forma puedan conservar o recuperar su trabajo mediante un juicio laboral. Para que puedan hacerlo, es necesario que conozcan y sepan diferenciar entre un despido justificado y un despido injustificado. Para ello, les hago de su conocimiento que la Ley Federal del Trabajo, para tener por justificado un despido, establece en su artículo 47 un listado de causales de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad del patrón, tales como que el trabajador incurra en falta de probidad o honradez,
tener más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días, sin permiso o justificación, entre otras. Tratándose de trabajadores con una antigüedad mayor a 20 años, para que un patrón lo pueda rescindir de manera justificada, las faltas deben revestir el carácter de graves o deben ser reiterativas. Esto conforme a lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Laboral. Respecto a los trabajadores que se encuentran en el régimen de confianza, además de lo anterior, también pueden ser separados de su empleo por pérdida de la confianza, desde luego que esté plenamente justificada y acreditada. Ello de acuerdo a lo que establece el artículo 185 de la ley de la materia. Bajo ese orden de disposiciones legales, tenemos que si un trabajador ordinario que no cometió falta alguna o que teniendo más de 20 años de antigüedad no cometiera falta grave o reiterativa, de ser separado de su empleo sería un despido injustificado. Y en el caso de un trabajador de confianza que no cometa esas mismas faltas o no realice actos que justifiquen la pérdida de la confianza, de ser apartado de su empleo, también estaríamos ante un despido injustificado. De ahí que la empresa necesita que firmen su renuncia o convenio para concluir su relación de trabajo sin responsabilidad para ellos. Tomando en consideración que el recorte de personal anunciado por la empresa es exclusivo para trabajadores que se encuentran bajo el régimen de confianza, considero necesario que ustedes conozcan y sepan identificar qué trabajadores son realmente de confianza y quiénes no lo son, a pesar de haber firmado un contrato individual de trabajo bajo ese régimen de confianza. Para ello, en primer lugar, tenemos que conocer que un trabajador, para la ley laboral, en su artículo 8 nos dice que un trabajador es la persona física que presta a otra un trabajo personal subordinado. También nos indica que trabajadores de confianza son aquellos que por sus funciones desempeñadas y no de la designación que se le dé al puesto, adquieren esa categoría. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, cuando tengan carácter general o las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Por lo anterior, puedo decirles que ante la ley, la gran mayoría de los trabajadores que se encuentran bajo el régimen de confianza en Petróleos Mexicanos, en realidad no son trabajadores de confianza y por lo tanto tienen derecho a la estabilidad al empleo. Como ejemplo, les comento un asunto de un cliente que reinstalamos en el trabajo que venía desempeñando. Él se encuentra en el régimen de confianza, es un ingeniero que fue separado de su empleo en el año 2019, fue rescindido por supuestas faltas cometidas y por pérdida de la confianza. De acuerdo a la ley, un trabajador de confianza no tiene derecho a ser reinstalado, aun cuando su separación fuese injustificada. Por lo que en dicho juicio, demandamos su reinstalación argumentando, en primer lugar, que no cometió falta alguna y que realmente no era un trabajador de confianza, pues de sus actividades laborales se advertía que no ejercía funciones de dirección o de mando dentro de su centro de trabajo. Una vez que acreditamos esas circunstancias, la autoridad laboral
determinó mediante un laudo condenatorio que, dadas las funciones desempeñadas, el actor no era trabajador de confianza. Esto, aunado a que no se le demostró que cometiera falta alguna. Ordenó su reinstalación y actualmente ese trabajador se encuentra laborando y está a punto de jubilarse. Me gustaría compartirle unas partes de ese laudo para que puedan leer y advertir lo que les estoy comentando en este momento. Esta es una fotografía parcial, ¿verdad?, de un laudo. Como pueden ver, respaldan, ¿verdad?, con base en el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, para determinar el carácter del trabajador. Y en este caso, pues, analizar si es en realidad o no un trabajador de confianza. ¿Podríamos pasar a la segunda imagen? En esta parte vemos las conclusiones que realiza la autoridad y nos indica, al valorar un dictamen pericial en cargas de trabajo, manifiesta textualmente, ya que se aprecia que las funciones que llevaba a cabo el actor eran bajo la supervisión y autorización y dirección del personal al que estaba subordinado, y las mismas no eran de carácter general, ya que no podían llevarse a cabo por cualquier persona. Pasamos a la tercera imagen, por favor. Por lo tanto, las actividades que realizaba el actor no son consideradas de confianza. Pasamos a la última imagen. En esta parte tenemos los resolutivos del laudo. Únicamente les estoy compartiendo parcialmente el resolutivo tercero, donde la autoridad ordena la reinstalación de dicho trabajador en la categoría que venía y nivel que venía desempeñando. Es decir, a pesar de ser un trabajador bajo el régimen de confianza, logramos demostrar que por sus funciones, en realidad, no era un trabajador de confianza y por lo tanto le asiste el derecho a la estabilidad del empleo y por esa razón es que fue reinstalado. Por lo anterior, es importante que ustedes sepan determinar si son en realidad trabajadores de confianza o no. Para ello, solo basta con verificar si realmente tienen facultades de dirección, inspección o vigilancia dentro del departamento de adscripción. Es decir, si es que usted tiene mando sobre el resto del personal y toma las decisiones dentro de su centro de trabajo. Si no tiene esas facultades o funciones, en realidad no es un trabajador de confianza y no tendría por qué ser separado de su empleo en este despido masivo que está realizando la empresa. Y si lo separan, tiene derecho a demandar su reinstalación. Por otra parte, los trabajadores que realmente son de confianza, que sean separados de su empleo por el programa de reestructuración de Petróleos Mexicanos y que no firmen su renuncia voluntaria, les digo, no todo está perdido. Podemos analizar sus circunstancias personales y encontrar elementos tutelados por nuestra Constitución que le permitirán
recuperar su empleo y les dará el derecho a demandar y ser reinstalados. Por ejemplo, un trabajador que actualmente es de confianza, pero antes fue trabajador sindicalizado dentro de la empresa, puede ser reinstalado como tal en su plaza anterior. Otro ejemplo, los trabajadores que se encuentran en estado de vulnerabilidad, como puede ser una trabajadora que está embarazada o es madre soltera y por ende es una mujer que es cabeza de familia y de ella dependen sus hijos o sus padres. O también un trabajador que ya es de la tercera edad, que por el requisito de antigüedad no se ha podido jubilar, ya que ese grupo de personas vulnerables gozan de la estabilidad laboral reforzada y con ello pueden obtener su reinstalación y en algunos casos su jubilación, aunque sea especial o reducida, lo cual es otro tema que más adelante me gustaría compartir con ustedes. Para concluir, les digo que todo lo aquí expuesto se encuentra estipulado en la Ley Federal del Trabajo, respaldado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias que ha emitido en ese sentido, con base en la Constitución y convenios internacionales de los cuales es parte nuestro país. Siendo claro que Petróleos Mexicanos tiene pleno conocimiento de ello. Por esa razón es que se encuentra utilizando el engaño o coacción para que sean los mismos trabajadores quienes de alguna manera legalicen su separación con la firma de su renuncia o la firma de un convenio para terminar de mutuo consentimiento la relación de trabajo. Por lo que para el caso que la empresa les informe que serán separados de su empleo y les pida que firmen su renuncia o celebren un convenio con ese fin, mi recomendación es que no acepten, no firmen, ni tampoco se retiren de su centro de trabajo, aunque se los pidan verbalmente, para no incurrir en una falta o causal de rescisión. Continúen realizando sus actividades laborales mientras no les comunican por escrito que quedan separados de su empleo, lo cual no harán, al menos no inmediatamente, ya que ellos esperan que firmen su renuncia, por lo que tendrán tiempo para contactarnos o contactar a su abogado de confianza y de acuerdo a lo sucedido les indique qué hacer. Con esto doy por concluido el tema. Si tienen alguna duda, pueden hacer, tenemos un espacio de 10 minutos para ello. Si gustan, en el chat me pueden formular las preguntas, por favor. Ok, buenas noches. Reina Ugalde nos pregunta qué pasa si ya no permiten el acceso a las instalaciones. Ok, en ese caso, en automático ya se entiende que fue despedida injustificadamente y tendría que pues obviamente contactar a su abogado, contactarnos para determinar qué es lo que podemos hacer en su caso. Nos pregunta Ángel Mario Domínguez Córdoba, en caso de los médicos solos de confianza y en caso de padecer de cáncer, ¿está dentro de los trabajadores vulnerables? Así es una persona en estado de vulnerabilidad. Él requiere la atención médica constante y no podría ser separado de su empleo. Goza de la estabilidad laboral reforzada. Óscar Pérez nos pregunta si fuera el caso que el representante de recursos humanos argumentó que con motivos de la reestructuración firme una reducción de niveles para que pueda aparecer en la nueva estructura, ¿qué se debe hacer? Todo lo que usted firme lo va a consentir. Si usted no les firma absolutamente nada, le tienen que respetar sus niveles y su categoría. Quizá
pudiera ser una forma de engaño, que le esté pidiendo que renuncie a su plaza con la promesa de que va a firmar un nivel inferior y quizá en realidad no lo va a firmar. Mi recomendación es que no firme, que no acepte. Nos pregunta Pablo Guillermo Limón Hidalgo, ¿qué es estabilidad laboral reforzada? La Ley Federal del Trabajo nos establece que para personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, que son casos especiales, tienen derecho a conservar su empleo y la seguridad social por encima de lo que disponga la ley, incluso, dado que ellos, por sus circunstancias especiales, requieren de el trabajo y también de la atención médica. Nos pregunta Fernando Garfias, si el representante de recursos humanos va a tu lugar para notificarte un despido injustificado, ¿qué debo hacer? En ese momento se tendría que retirar. Lo importante es que usted no firme renuncia o que firme un convenio. De esa manera usted tendrá la forma de demandar y recuperar su empleo. Adolfo Manuel Cárdenas, para los compañeros que no les permiten el ingreso a su fuente de trabajo, en automático se consideran despedidos injustificadamente. Tendrían que demandar su reinstalación en los términos que les estoy recomendando. Nos pregunta Adrián Olivares, al no firmar y retirarse, ¿no puede pasar como abandono de labores? No, como les recomendé, mientras no les notifiquen por escrito que fueron separados de su empleo, deben continuar laborando, a menos que no le permitan ingresar o de plano que le ordenen al vigilante que los retiren del lugar, pero de ninguna manera se va a considerar abandono de trabajo. Pasamos al siguiente tema, que es relativo al cambio de régimen. Por cuanto hace la asignación al régimen de cuentas individuales, ejercitada por Petróleos Mexicanos, de los trabajadores que firmaron su planta con posterioridad al 31 de diciembre del 2015, les explico que tanto el contrato colectivo de trabajo como el reglamento del personal de confianza estipulan que los trabajadores que hayan ingresado a la empresa antes del 31 de diciembre del 2015 y que no hayan optado por el esquema de cuentas individuales, tienen derecho a que los reincorporen en el régimen de jubilación, sin importar la antigüedad acumulada a esa fecha, ya que los 15 años que refiere el contrato colectivo de trabajo son únicamente para determinar si se van jubilados una vez que acumulen 25 años de antigüedad y 55 años de edad. Y los que tenían menos de 15 años a esa fecha, su jubilación sería a los 30 años de antigüedad y 60 años de edad. Es decir, la antigüedad no determina el derecho a la jubilación, lo que determina es su fecha de ingreso y que debe ser anterior al 31 de diciembre de 2015, sin importar que haya sido como transitorio y que no hayan solicitado su cambio de régimen. Por tal motivo, si la empresa de manera unilateral, sin consentimiento del trabajador que ingresó a la empresa antes de esa fecha, lo envía al esquema de cuentas individuales, es ilegal dicha asignación y procede su nulidad, recuperando su derecho a la jubilación si éste se lo demanda. Cabe señalar que con el legal cambio de régimen al de cuentas individuales, no solo están privando al trabajador de su derecho a la jubilación, sino que también priva a sus familiares, a sus beneficiarios, del derecho a percibir la pensión post-mortem. Esto conforme a lo dispuesto por el artículo 7 del anexo 16, relativo a la cláusula 134 del contrato colectivo de trabajo. Lo que hace más importante
demandar ese derecho a la jubilación, tomando en consideración que tanto el contrato colectivo como el reglamento actualmente les brinda esa posibilidad. Recordemos que en agosto entra en vigor el nuevo contrato colectivo y en la revisión pudiera darse que lo modifican de tal manera que ya no puedan valer ustedes ese derecho. Esto ante la gran cantidad de juicios que ha perdido la empresa sobre el cambio de régimen. Por lo que mi recomendación es que hagan valer ese derecho y demanden lo más pronto posible antes del 31 de julio del presente año. Por otra parte, existe otro grupo de trabajadores que al 31 de diciembre de 2015 ya eran de planta y de acuerdo a lo que algunos de ellos me han manifestado, mediante engaños, coacción y falta de información, solicitaron el cambio de régimen firmando y autorizando ese cambio. A esos trabajadores les dieron a elegir entre las famosas manzanitas, la verde y la roja. Solo una traía gusanito, un bono de 200,000 pesos y era la manzana que los enviaba al esquema de cuentas individuales. Les dijeron que aceptaran la del bono porque más adelante, en 2 años, serían enviados a ese esquema y sin recibir nada, lo cual era falso. Cabe señalar que esa cantidad que recibieron por cambiarse de régimen ni siquiera provenía de la empresa o de la Afore, provino de la cuenta del SAR de dicho trabajador o de cada uno de esos trabajadores. Es decir, el trabajador se autocubrió o pagó la pérdida de su derecho a la jubilación. Esto, aunado a que no se les informó que no solo perderían la jubilación, sino también la pensión post-mortem para sus beneficiarios. Esto es lo que les da el derecho a demandar el cambio de régimen al de jubilación, a pesar de haberlo consentido mediante la firma de esa solicitud. Por último, un elemento más que hace procedente el cambio de régimen de esos trabajadores es que desde el momento que ingresó a la empresa y que firmó su planta antes del 31 de diciembre del 2015, su derecho a la jubilación constituye un derecho adquirido. Más aún porque el derecho a la garantía de vejez que constituye la jubilación recientemente fue declarada como un derecho humano irrenunciable, lo que hace nula la solicitud del cambio de régimen que en su momento firmaron esos trabajadores. Con esto concluyo el tema. Espero haber sido claro. Si desean hacer preguntas. Ok, Víctor Manuel. En primer lugar, esos contratos que ustedes están firmando cada mes o cada 3 meses, a mi parecer, legalmente son nulos, son ilegales. El artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo nos indica en qué casos puede ser temporal la contratación. Si, como usted me menciona, está sujeta a una obra, esa obra inicialmente tiene un tiempo programado de entrega. Su contratación debe estar sujeta a la temporalidad de esa obra. En la inteligencia que si esa obra no se concluye en el tiempo programado y se prolonga, su contrato también se debe de prolongar. Entonces, si sus contratos no fueron respaldados, sujetos a esa obra,
con la temporalidad que estaba, porque está programada para su realización, de entrada esos contratos temporales son nulos, lo que le da a usted inmediatamente la consideración de un trabajador de planta. Obviamente tendría que demandarlo. Si usted llega a ser separado de su empleo, esa es una de las cuestiones que se harían valer, que en realidad usted no era un trabajador transitorio, ya que sus contrataciones, dadas sus irregularidades, son ilegales, son nulas. ¿Alguna otra pregunta? Me dice Efrén González. Efrén González nos dice, yo firmé por las manzanitas. ¿A quién puedo contactar para demandar mi regreso al derecho a la jubilación? Ok, si gusta comunicarse con el suscrito posteriormente a esta conferencia, con gusto le doy la asesoría para que pueda usted demandar su reincorporación al régimen de jubilación. Jorge Esteban, me gustaría que me manifestara cuál es el motivo por el cual no se han podido jubilar. David Hernández, como les comenté hace un momento, actualmente como se encuentra estipulado el contrato colectivo y el reglamento, existe posibilidad, hay un respaldo legal que permite, ¿verdad?, que les concede el derecho a que los reincorporen en ese régimen. Tendrían que hacerlo antes del 31 de julio de este año. Ya les comenté anteriormente que efectivamente tienen derecho, toda vez que fueron víctimas de engaño, de coacción, fueron mal informados, definitivamente no les informaron que no solo perderían su jubilación, sino que también sus familiares pierden el derecho a percibir la pensión post-mortem. Y en definitiva es un derecho de un tercero que ni la empresa ni ustedes como trabajadores tienen derecho a privarlos. Si ya reúnen los requisitos de edad y antigüedad, obviamente el de planta también, si demandan ese derecho se los tienen que conceder definitivamente. Darwin Ortiz Castro pregunta, ¿la demanda puede ser a través de usted? Así es. Actualmente podemos llevar juicios en cualquier estado del país, dadas las facilidades y los nuevos juicios en línea. Si gusta contactarnos al final de esta sesión o el día de mañana, con gusto lo atendemos. A partir de los 60 años, usted ya adquiere el derecho a la garantía de vejez. Si usted demanda, es un hecho que obtendría su jubilación. Alejandro Cantú, si inicio una demanda contra Pemex, ¿me congela los pagos? No. El salario goza de una protección especial establecida en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo y no pueden suspenderlo por ningún motivo. Para Floricer González Cabrales, mi número y mi correo aparecen en pantalla en este momento. Juan Jiménez, la forma de verificar su cambio de régimen es el descuento que le realizan en su nómina, en su salario. Aparece el concepto aporte, retiro. Si no aparece, en teoría se supone que no está usted en ese régimen de cuentas individuales. Pero mi recomendación es que acuda a la empresa para que se lo corroboren. David Hernández. Sí, de hecho, como les comenté al inicio, nosotros ganamos el primer laudo a nivel nacional. De hecho, lo compartí en la página de Facebook de Salvemos Pemex. De ahí es que me han contactado otros trabajadores y también han recuperado su derecho a la jubilación.
Francisco Javier del Valle Villorín. Así es, como lo comenté hace un momento, a partir de los 60 años tiene usted derecho a demandar su jubilación. Usted rebasa con exceso la edad, pudiera ser que obtenga una jubilación especial o reducida acorde a su antigüedad, pero definitivamente tiene derecho a su jubilación inmediata. Darwin Ortiz Castro. Por enfermedad, su centro médico tiene que dictaminarlo como una incapacidad permanente. Esa es la única manera que puede usted obtener una jubilación por enfermedad. Fer Trejo. Ok, a partir de ese momento usted fue despedido injustificadamente o ese trabajador tiene que demandar su reinstalación. Habría que analizar sus circunstancias especiales, ¿verdad? Determinar si efectivamente es un trabajador de confianza o no, o si tiene alguna condición especial que amerite una estabilidad laboral. Creo que es todo, ¿verdad? Ok, me despido de ustedes. Espero que haya servido esta información para que puedan hacer valer sus derechos, conservar su empleo o, en su caso, recuperarlo. Ok, Noel Ligonio. Como les comenté, cuando cumple usted 60 años, la empresa está obligada a concederle su jubilación y en caso de no hacerlo, tiene usted todo el derecho para demandarlo. David Hernández nos pregunta, ¿por qué se tiene que demandar antes de que termine julio? Esto es porque el contrato colectivo de trabajo que se encuentra vigente en este momento tiene vigencia hasta ese último día de julio. Como se los mencioné anteriormente, el contrato colectivo va a ser revisado, ¿verdad?, por la empresa y el sindicato, y ante todas las demandas que han estado perdiendo por el cambio de régimen, cabe la posibilidad de que modifiquen tanto el contrato colectivo como el reglamento para no dejar ventanas o no dejarles oportunidad o un respaldo legal, ¿verdad?, contractual, para que ustedes puedan recuperar ese derecho. Por eso es que mi recomendación es que demanden antes de esa fecha, que es cuando todavía tenemos asegurada esa prestación. El compañero José Arturo Rodríguez Correa nos indica que tiene 24 años, 6 meses de antigüedad y 71 años de edad. Claro que puede solicitar su jubilación. Definitivamente tiene que ser mediante una demanda, ya que la empresa, ¿verdad?, por requisito, ya sea del contrato o del reglamento, no se la otorga, ya que solamente tiene 24 años, 6 meses. Pero si usted demanda, le van a conceder una jubilación reducida, es decir, tomando en consideración solamente esos 24 años de antigüedad. Elio Joel González Ortega, muchas gracias. A los que deseen que analice sus circunstancias especiales, pueden solicitar una cita al teléfono que aparece en pantalla. Muchas gracias. Buenas noches.